baja la cámara porque veo que no llega bien. ¿Eh? ¿Estamos? Tratá de hablar cerca porque si no después... Y más o menos 15 20 minutos y después abrimos el juego. Ah, bueno, tengo un poquito más quizás. Bueno, no importa, no importa. Bueno, buenas tardes. Cumplimos con la formalidad de decir que es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Nos reunimos generalmente 2 meses por vez para tratar temas que tengan que ver con el mundo de la traducción y afines. Este mes nos reunimos una vez, el mes que viene nos reunimos otra vez más, una sola, y en diciembre nos reunimos una vez, que es el mes donde terminamos nuestras actividades, porque la agenda de este año fue un poco extraña y complicada. Perdón, ¿se podrá sacar la música o no es de acá? No, digo esto porque en una de ellas Daniel quiere ponerse a bailar y... No, solo salsa. Bueno, la cuestión es que en principio lo que hacemos siempre, y esto lo comento porque veo caras nuevas, tenemos un invitado que se refiere a algún tema en particular y luego esto termina en una conversación en donde todos participamos y discutimos sobre los temas que se están tratando. Si no me equivoco, la próxima reunión, la de noviembre, es el lunes 18 de noviembre, todavía no está... Lunes 19 de noviembre, y todavía no está acordada la persona que va a venir, y probablemente para la actividad de diciembre, que si no me equivoco es el 6 de diciembre, vamos a hacer la presentación de una revista estadounidense y argentina que va a lanzar su primer número para ese entonces. Les pido por favor que una vez que empecemos la discusión esperen a recibir el micrófono. No se trata de una formalidad sin sentido, sino que todo esto está siendo grabado para que lo vean otras personas que no pueden asistir a las reuniones del club, y si ustedes no hablan con el micrófono no se escucha la pregunta o no se escucha lo que vayan a manifestar. Así que sean pacientes, sobre todo el señor de la primera fila que tiende a hablar sin micrófono normalmente, compelido por la emoción. Nuestro invitado de hoy es Daniel Samoilovich. Es un viejo amigo que, entre otros méritos, tiene el de ser uno de los poetas más representativos de su generación, uno de los poetas en actividad en Argentina más notables. Además de eso, ser el creador y director desde su fundación del Diario de Poesía, y también un avesado traductor de varias lenguas, y curiosamente, digo curiosamente porque a mí me sorprende un poco el tema, eligió hablar de la traducción en América Latina, lo cual pasamos a escuchar en este preciso momento. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a Jorge en particular por la invitación. Tiene un grato recuerdo esto de otras mesas compartidas, de otras aventuras emprendidas juntos. Bueno, voy a leer un poco para ser sintético, pero por ahí en algún momento también inventar sobre el texto este. Siempre me han dado un poco de risa los psicoanalistas que presumen de haber aprendido alemán para leer las obras de Freud, especialmente porque sospecho que replican la conocida historia de que Freud aprendió español para leer el Quijote. Sin embargo, no es una risa despectiva, es solo un poco de risa más o menos cariñosa, porque la adoración por una obra y el deseo de aprenderla mejor no me parecen pasiones desdeñables, si es que alguna pasión admitiera tal adjetivo. Por otra parte, para mi propia irrisión, aprendí inglés a la edad de 29 años a fin de leer a Lewis Carroll. Sabía que la mitad del interés de su obra residía en los juegos de palabras, Bill el lagarto y Bill el billete o esquela, las palabras compuestas del Jabberwocky, etc., y me parecía cansador
asomarme a esas diversiones a través de notas eruditas que son más o menos como si alguien te explicara un chiste. Así que, apoyado en varios intentos fallidos o incompletos, o sea, a esa altura tenía 3 o 4 años de estudio en la Cultural Inglesa de Flores cuando niño, otros tantos en el Colegio Nacional de Buenos Aires con una carga mínima. Era divertido en el Buenos Aires en aquella época, había 6 años de francés con una carga alta, desde primero a sexto, 6 años de latín y 3 años optativos entre inglés y alemán, lo cual daba idea de qué idea tenía aquel colegio en aquella época de cómo tenía que ser una formación humanística. Bueno, entonces, recuperando ese inglés tan incompleto, un día agarré Through the Looking Glass, un Webster, y me puse la tarea súper dificultosa entonces para mí de leer el libro en el original y anotar en unas hojitas sueltas mis propias soluciones. O sea que me puse a traducir antes de saber el idioma, temeridad en la que supe después más de un poeta incurrido. ¿Qué significa para un poeta traducir? El tema tiene varios aspectos. Uno es el que acabo de mencionar, la traducción para poder leer. Otra es la traducción como descanso, que es un poco lo que decíamos recién, ¿no? La traducción, por más arduo o duro que sea el trabajo, es en comparación con la escritura de un poema original, una actividad tranquila y grata. Soy completamente incapaz de escribir un poema si no es en un ambiente de soledad casi completa, que puede incluir un micro o un bar, o una habitación bien aislada, pero no un cuarto de una casa familiar donde hay gente que a uno le habla o suenan teléfonos. Con la traducción, en cambio, es posible interrumpir un momento del trabajo y volver. No es ideal estar interrumpido, hay otras exigencias, ¿no? Por ejemplo, hace falta más lugar para los diccionarios, pero sin embargo la soledad completa es más para mí gusto un requisito de la escritura del poema original. No es ideal estar interrumpido todo el tiempo traduciendo, pero el asunto no se escapa, porque el asunto está allí, está escrito. Si bien el lugar de llegada es un poema nuevo en la lengua de uno, el punto de partida está definido y determinado. Los sentimientos, las contradicciones, la cuestión existencial, diríamos, hasta aspectos del asunto rítmico, están en el poema original. No se fuman si a uno lo interrumpen. No dependen del delgado hilo de la propia atención, de la propia fantasía y de la capacidad para lidiar con la propia angustia. Se podría decir esto de un modo un poco más formal, decir que el aspecto técnico de la escritura está en la traducción separado del aspecto emocional, mientras que cuando uno escribe un poema propio, el aspecto técnico y el emocional son exactamente el mismo asunto. Vale decir, en el poema propio va a ser la naturaleza de la emoción recordada o evocada y la emoción presente de escribir las que van a determinar de alguna manera la forma. Aun si uno trabaja sobre una forma establecida, como una villanela, en un poema propio todo está para decidir, aliteraciones, ritmos, velocidades, saltos del nivel de lengua o del escenario. En la traducción, en cambio, muchos de esos elementos están ya de alguna manera predeterminados o al menos poderosamente sugeridos por el poema original. Por eso, la traducción es una lucha optimista, mientras que la creación es agonía. Siempre soñé con ser escribiendo como un ingeniero que construye un puente o un físico trabajando en un acelerador de partículas. Ese estatuto técnico que es claramente imposible cuando se lidia con los fantasmas propios, con la traducción parece acercarse, incluso con una ventaja. En ingeniería, si uno lo hace mal, puede producirse un buen descalabro con unos cuantos muertos. En la traducción lo peor que puede pasar es una frustrante página llena de tachones y sin un verso como la gente. La traducción es obviamente también una escuela. Cuando empecé a tener ganas de recuperar ya no mi inglés, sino mi latín del colegio, me planteaba la siguiente cuestión. Si estuviera Roma, la Roma de Augusto, en pie, no las ruinas del Foro Romano, de las termas de Caracalla, etc., sino la ciudad de Augusto entera, sobre sus pies, y la gente caminando por la calle y hablando, y el mercado funcionando, yo me moriría por ir ahí. Bueno, esa ciudad está en pie en los clásicos latinos, y ellos dan la posibilidad de acercarse a un modo de sentir y pensar muy distinto del de uno, y
y que al mismo tiempo está en el origen de nuestro modo, de nuestra mentalidad y de nuestra lengua. Entonces, la traducción me parece también una aventura de aprendizaje de quiénes fueron aquellos otros que de alguna manera podemos llegar a intuir si somos capaces de adentrarnos en su expresión tal como fue formulada. Claro, también uno se lo puede hacer leyendo directamente en latín y sin traducir nada, pero para mí la mejor forma de leer incluso también está en traducir. Después voy a volver sobre eso. La traducción es escuela también a nivel de los metros, a nivel de reflexión sobre la forma. Lleva a pensar muchas cosas que surgen cuando reconocemos que el problema de la traducción es esencialmente un problema práctico. Oden dice una cosa muy aguda. Los malos lectores son como los malos traductores. Glosan cuando tienen que ser literales y son literales cuando tendrían que glosar. Con lo cual está mostrando que lo que hay que hacer es acertar cada vez a vez. No hay una fórmula fija o pura. Si uno se pone a buscar una fórmula, se encuentra con que ninguna sirve, con que no se puede hacer nada. Un ejemplo sería que quisiera traer a colación, cuando tradujimos con Mirta Rosenberg, tradujimos las dos partes del Henry Ford, del Enrique IV, para la colección que dirigió Marcelo Cohen, de Shakespeare por escritores, para Norma. Y entonces, claro, si uno empezaba a decir, bueno, ¿a qué nivel de lengua traduzco a Shakespeare? Si quiero buscar un nivel histórico, o sea, un castellano que sea más o menos contemporáneo, entonces ya eso existe, o sea, ya lo hizo Lope de Vega. O sea, ya están los poemas de Lope de Vega que de alguna manera son traducciones de Shakespeare. Pero en el otro polo, traducirlo al inglés, al castellano con el que conversamos en la esquina de la cancha de fútbol. Bueno, tampoco, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso, sería ultrachato, imposible, se perderían tantas cosas. Bien, entonces, si no es uno histórico ni uno local, entonces, ¿qué? Sería una especie de español general promedio. Sí, pero no existe el español general, que no está afincado en ningún lugar de la tierra. No, es una cosa no existente, digamos. ¿Cómo se llama esa editorial inglesa? Non-such, ¿no? No hay tal cosa. Non-such press se llama. No hay tal cosa, se llama una imprenta, una editorial inglesa. No hay tal cosa como el español en general. Entonces, bueno, en algún momento lo que tocaba hacer era olvidarse de todos esos no e inventar una lengua mixta, una lengua falsa, una lengua de cruce de todas esas lenguas, antigua, moderna, local de varios lados, modularla, o sea, elegir cada vez qué hacer, modularla hacia algún sitio, digamos, tampoco podía ser puro eclecticismo, y además tratar de que el conjunto de todas esas elecciones parciales finalmente tuviera un sentido, un ritmo, un color. Me voy a arriesgar a mostrar qué cosa pudimos hacer, digamos, después de probar muchas, dónde nos detuvimos, ¿no? Según aquella teoría de Borges de que un libro no se termina, se abandona. Acá entran Falstaff y Russell, un compinche de aventuras de Falstaff, después de haber intentado un robo que salió más o menos en un camino, entran los dos a escena. Es de la primera parte de Enrique IV. Falstaff dice: ¿no tienes la impresión, Russell, de que desde nuestra última batalla estoy asquerosamente desmejorado? ¿No estoy un poco...? Acuérdense que Falstaff, ¿verdad?, tenía un volumen importante. ¿No estoy un poco consumido, algo encogido, medio marchito? La piel me cuelga de los huesos como la bata de una vieja y estoy arrugado como un orejón. Bien, será cosa de arrepentirme y pronto, antes de que desaparezca del todo. A poco estaré tan acabado que ni para arrepentirme tendré fuerzas. Que me vuelva un comino, ¿qué importa? O el caballo de un cervecero, si no me he olvidado ya de cómo es una iglesia vista desde dentro. Veamos, una iglesia
vista desde dentro. Compañías, malas compañías, habéis sido mi ruina. Russell, Sir John, semejante angustia os puede abreviar la vida. Falstaff, ¿te parece, Russell? Creo que tienes razón. A ver, alégrame un poquito, cántame una canción de putas. Como venía diciéndote, yo era tan virtuoso como puede pedirse un caballero. De hecho, bastante virtuoso. He blasfemado poco. No jugué a los dados más de 7 veces a la semana. Acudí al prostíbulo cada quincena de minutos. Pagué mis deudas 3 o 4 veces. Viví en suma, correcta y acompasadamente. Ahora, en cambio, llevo una vida sin orden ni compás. Russell, es que estáis tan gordos, Sir John, que de hecho no hay ningún compás que pueda compasaros. Quiero decir, ningún compás de un tamaño razonable. Falstaff, tú arréglate la cara, que yo arreglaré mi vida. Tú eres nuestra nave capitana. Llevas a popa la linterna que nos guía y esa popa es, por cierto, tu nariz de borracho. Eres el caballero de la lámpara ardiente. Russell, caramba, Sir John, mi cara no os causa daño alguno. Falstaff, a fe mía que no. Me sirve como a otros les sirve en su escritorio tener una calavera como memento mori. No puedo ver tu cara sin pensar en el fuego del infierno. Allí está siempre tu nariz, empurpurada como un obispo, ardiendo, ardiendo. Si yo creyera que hay en ti algo rescatable, juraría por tu cara. Mi juramento sería por este ángel que empuña una nariz en llamas. Pero, ¿se acuerdan? Es por la espada en llamas de los ángeles que echan a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Dice, pero no, estás perdido, y si no fuera por el fuego que arde en tu cara, terminarías de perderte en el seno de tu madre, la tiniebla original. Cuando en las colinas de Galsir corrías en medio de la noche tratando de alcanzar mi caballo, que el dinero no sirva para nada, si no pensé que eras un ignis fatuus, una luz mala, un grano de viruela buscando su salvación, una bola incendiaria disparada monte arriba. Dios te tenga en su gloria, oh perpetuo desfile, ciudad en fiestas, fogata que no cesa. Caminando contigo en la alta noche de taberna en taberna, debo haber ahorrado al menos 1000 marcos en antorchas. También es cierto que comparadas con el jerez que te bebiste, me hubieran salido baratas las velas del cerero más caro de Europa. Durante estos 32 años he alimentado sin pausa el fuego de tu salamandra. Que el cielo me recompense. Y Russell le contesta, me cago en Dios, ¿cómo te haría tragar mi nariz? Bueno, sí. No, yo dije antes que el inglés de Falstaff, como Shakespeare lo hace hablar, tiene un sabor popular. Pero desde luego, como habrán visto, no se trata de un inglés coloquial. La densidad de retruécanos, calamburs, alusiones históricas, antiguas y contemporáneas, míticas, bíblicas, las ironías, los cambios de humor, ¿no? Ven que pasa de la tiniebla original, el caos de la mitología griega o de la Biblia. Más bien yo creo que ahí está haciendo mitología griega. De ahí pasa a Los Ángeles, las citas en latín, o sea, nada más distante que una charla inculta, ¿no? Pero al mismo tiempo también putea de lo lindo, ¿no? Las ironías, los cambios de humor y de tono lo alejan de cualquier lengua real y descartan toda pretensión mimética. Es muy difícil que ningún tipo común haya hablado alguna vez así. Sí, la ubicación de Zaparla en un hidalgo viejo, panzón y cínico, frecuentador tanto de la corte como de los bajos fondos, tiene un viso de verosimilitud, pero no es un hidalgo panzón cualquiera, es Falstaff, es una creación de las más geniales que la literatura nos haya dado y es una creación modelada justamente, en rigor, exclusivamente por esa habla de la que Shakespeare lo dota. O sea, todo lo demás es escenografía, talento eventualmente de los actores, pero Shakespeare está en su habla, o sea, en lo que escribió, en el modo en que hizo hablar a estos personajes, ¿no? Hasta se duda que las indicaciones escénicas, que son muy tenues en el tanto en el folio como en el cuarto, que sean de él. Probablemente no. Otros dramaturgos sí trabajan eso, incluso 2 o 3 líneas de humor poético, Ibsen, otros, ¿no? Pero acá Falstaff habla, y no más. Bien. O sea, si Falstaff es un personaje extraordinario, genial, lo es porque su habla es una creación genial, que Shakespeare se inventa de pe a pa, como solo él es capaz de inventársela.
Si uno está pretencioso o inconsciente que decide traducir a Shakespeare, y si un editor es tan loco como para comprar esa traducción, no queda otro remedio que tratar de emular al genio. O sea, tratar de hacer sobre la lengua propia, pretenciosamente, una operación semejante a la que hizo el genio, tensando la lengua propia para que corcovee como corcovea el inglés en boca de Falstaff, mezclando lo culto y lo anticuado, lo irónico y burlón y brutal, del mejor modo que uno pueda. Esas operaciones de mezcla, por otra parte, no son más que la continuidad del fantástico juego de espejos que es cualquier traducción, al menos de las que yo puedo hablar, o sea, del latín, las lenguas romances y el inglés. Porque apenas se empieza a traducir, las palabras de los diversos idiomas también empiezan a corcovear, a reflejarse unas en otras. Lo que es anticuado en una lengua es moderno en otra. Lo que es popular en una lengua, en otra es un cultismo. Los sentidos pasan de uno a otro lado por ese puente que es la etimología. Las épocas y niveles de lengua se superponen y confunden, revelando su arbitrariedad. ¿Qué sé yo? Ejemplos, ustedes supongo que se le ocurrirán a millares, o sea, fenêtre o fenestra son las palabras usuales para la ventana en francés y en italiano respectivamente. En castellano solo nos queda defenestrar, que es una palabra superculta, que en realidad se aplica casi exclusivamente a los 2 o 3 defenestramientos que hubo en Praga, ¿verdad? Que tenían el vicio, parece, de tirar a la gente por la ventana del castillo. Entonces una palabra que es normal en un lado, en otra es culta, es de un registro exclusivamente culto. Con el inglés uno sabe que también tiene que tener mucho cuidado, que muchas veces la palabra que nos parece más familiar resulta que en inglés está dando un registro más culto, como son casi todas, muchas de las de raíz romance, de raíz latina, que en el castellano, que están indicando otro nivel de lengua. Bueno, ejemplos a montones. Miren, por ejemplo, qué sé yo, laboro en italiano es una palabra hipercomún, cosa que no pasa con laburo en nuestro castellano rioplatense. O sea, las palabras saltan, ¿no?, de un lado al otro. Bueno, voy a pegar un saltito porque ya me estoy acercando al punto de después dar lugar a la conversación. Bien. Nada, otro asunto es que a veces me parece interesante conservar, hablando de palabras que son más cultas, menos cultas, etcétera. Me parece interesante conservar algunas rarezas, algunos giros raros, algunos giros que en castellano, si es a propósito, ¿no? Algunos giros que podrían ser raros en castellano, conservarlos en proximidad con la lengua original. O sea, a ver, por ejemplo, un tema que no es lexical, sino gramatical. El hipérbaton en latín es mucho más... O sea, lo que nosotros percibimos como hipérbaton en latín, muchas veces en latín uno podría decir no es hipérbaton, es desorden de las palabras, pero que los latinos no percibían como hipérbaton, no percibían como un efecto retórico demasiado especial porque construían así, construían en otro orden, cosa que nosotros vemos... Bien, entonces a mí me parece interesante, o sea, lo que he hecho sin conciencia sería una burrada, o sea, mimar ese orden latino cuando para ellos era natural, volcarlo en una expresión súper enrevesada en castellano, alguito de eso dejar como marca de que esa otra lengua construye así, me parece interesante, siempre que no vuelva hiperoscuro un texto. Bien. Bien, a veces decía, he tratado de practicar esto en mi propia poesía, o sea, que no parezca que estoy escribiendo en una lengua natural, en una lengua verdaderamente existente, sino que dotar a mis propios textos de algún tipo de pulsión, de empañamiento que parezca remotamente una lengua
extranjera, ¿no? Una carrera quebrada, atravesada por otra cosa. Esto tiene que ver también con un interés como lector y como traductor por los creadores de lenguas, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo así más reciente de traducción, todavía no publicado, es una traducción de una fábula de Carlo Emilio Gada, escritas en un registro cambiante entre el arcaísmo y el neologismo, entre la introducción de contrabando de formas latinas y el declarado propósito de usar los dialectos. De pronto, ante pasajes oscuros, consultábamos, Mercedes Cebrián y yo, que lo hicimos juntos este trabajo, algún italiano, y los italianos decían, esto no es italiano, directamente. No era apenas. En los diccionarios, las acepciones que usaba Gada saltaban del vulgarismo, al desus, del desusado. Uno de los más útiles fue un etimológico publicado en el 19, que está completo online. Recrear ese galimatías gadiano fue fascinante. Pescado el tono, la cosa fluía. Las dificultades poco a poco se rendían. Lo contrario me pasó con una traducción de Mallarmé, en la que, después de pensar mucho, algunos periodos muy oscuros, no era poesía, eran algo que supuestamente más simple, pero nunca es simple. O sea, eran respuestas a unas encuestas. En su obra completa hay una colección de respuestas a encuestas. Y entonces, bueno, elegí unas cuantas para el diario de poesía. Traduje, después las consulté, la traducción, por algunos giros oscuros, unos giros que todavía me quedaban un poco oscuros, con María Teresa Gramuglio. Y ella me hizo notar, mientras desentrañábamos los últimos 3 o 4 nuditos que quedaban, me hizo notar que mi texto castellano era más fluido que el de Mallarmé en francés. Quiere decir que en el esfuerzo por entender yo, de paso lo había vuelto más entendible. Entonces hubo que dar marcha atrás y tratar de ver dónde y con qué efectos reconstruir el punto más cercano posible al tipo de oscuridad, al tipo de operación malarmiana. Para mí ese trabajo fue infinitamente más difícil que el de Gada, que en un sentido yo creo que a promedio, o sea, no sé, creo que visto así en general es más difícil Gada que por lo menos esos textos de Mallarmé. Entonces pienso, ¿por qué para mí fue más difícil lo de Mallarmé? Por un tema de simpatía. Porque la extrañeza de Gada es la extrañeza de un tipo desesperado por significar. Desesperado porque el italiano no le alcanza, el italiano le parece una lengua artificial, le parece una lengua montada sobre el toscano en el siglo XIX con fines políticos, a los fines de la unificación de Italia, le parece una lengua poco salada y entonces va a buscar la vida a el dialecto o al latín, punto. Y el italiano le parece una posibilidad más en todo caso. Se burla incluso del Dante, ¿no? Llegado el caso. La operación de Gada sobre el italiano me parecía más simpática que la operación de Mallarmé sobre el francés. Digo, mi hipótesis, Gada es un tipo que está torciendo la lengua para significar. Mallarmé es un tipo que dice, yo sé tanto, soy tan magistral en esta lengua que puedo hacer lo que quiero. Y tomen mate. Acá va, y aguántensela, porque como yo soy un maestro, les tiro toda esta oscuridad encima. En fin, me parece un superpoeta, no vamos a discutir eso, pero era una operación más pedantesca. La otra yo veía más un temperamento artístico en el sentido en que a mí me calienta más el arte. Bueno, como prometí lo de América Latina, voy ahí y paro, 5 minutos. La traducción es también una herramienta, vamos a decirlo un poco pomposamente, política. Cuando Sarmiento quiere explicar a los españoles en un salón, hacia 1850, que no piensa que nuestra cultura sea dependiente de la de ellos, lo primero que les dice es, traducimos nosotros mismos, no los necesitamos para traducir, están los viajes, lo dice en un salón español. Le hinchan las pelotas con la pretensión, con ciertos aires de superioridad,
Y él lo que se le ocurre decirle, no los necesitamos, nosotros traducimos. O sea, cifra ahí la independencia, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que traducir hiperlocalmente. Habrán visto que no es mi opción por ejemplo, o nuestra opción, más precisamente, ni siquiera con Shakespeare ni nada. O sea, la idea, traducir nosotros no quiere decir necesariamente traducir hiperlocal, hiperargentino, ¿no? Traducir nosotros y defender nuestras traducciones, pensar con mucha cabeza cuándo vamos a usar el tú, cuándo vamos a usar el vos, etcétera, tiene que ver con defender un cierto nivel de autonomía y de color de nuestra lengua en el concierto del español. De hecho, yo creo que nosotros podemos elegir en general en un universo más variado que los españoles. Y si tenemos suerte, salir airosos del desafío. Si no traducimos nosotros, a nuestra manera, esta es mi contundente afirmación política, el español canónico del siglo XXI va a ser el de España y el nuestro una jerga. A este fin tenía, pero en todo caso la desarrollo después, todo un tema con el tema del voceo, que a mí me interesa particularmente. Para dar solo el título del tema, el voceo está mucho más extendido de lo que nosotros creemos. El voceo recorre prácticamente toda una franja de América, pasando por alguna zona del Perú, por todo el oeste de Colombia, Centroamérica, algún pedacito de México, y eso que está en retroceso, o sea, era mucho mayor el espacio que ocupaba, después si quieren les cuento dónde lo saco eso, en los años 50, 40 o 50, o sea, el voceo es un supercapital, es una forma completamente legítima de conjugar, no es un localismo rioplatense, y nosotros tenemos mucho problema para usarlo. Digo, los demás mucho más, pero nosotros también. O sea, lo usamos poco en las traducciones, en la propia historia de la poesía, o sea, uno ve poesía de vanguardia argentina, y de que escribían poesía de... Girondo prácticamente no vocea, o sea, en poesía de vanguardia argentina no vocea. O sea, el voceo se abre paso acá en los años 50, en el mismo momento en que están con César Fernández Moreno, en el mismo momento en que está en retroceso en toda América. Bien, yo creo que un tema interesante, y además no hay que echarle la culpa solo a los españoles. Los españoles, por lo menos la academia está por delante de nosotros, de muchos de nosotros. En eso, ¿por qué? Porque a partir de la edición de hace 7, 8 años, está consignando, cuando uno pone en el verbo, en el diccionario de la DRAE, conjugar, para la segunda persona del singular, da el voceo como legítimo. O sea, está canonizado. Ahora es un tema de colonización mental, no usarlo. Bueno, finalmente, en cuanto a este capítulo del asunto, esto no implica denostar en forma ciega y resentida toda traducción española. A veces cuando los españoles la pegan en gran forma, arrastran una tradición donde yo ante algunas traducciones, quisiera citar por lo menos 2, no solo me parecen súper canónicas, sino que, a pesar de esta defensa que hago de la variedad del castellano en América Latina, tengo algunas razones para pensar que no podrían haber sido hechas en América Latina, sino que ahí resumen lo mejor de la tradición española, de las posibilidades de España traduciendo. Una es la de Juan Ramón Masoliver, que no es Tono Masoliver, sino Juan Ramón Masoliver, justamente de Cuerpastichacho Bruto de Avia Merulana, de Gada, un libro publicado originalmente en 1960, muy rápidamente traducido en la época de Oroceis Barral, en el 63, recomendado por Gabriel Ferrater para su publicación, a su hermano que dirigía la editorial, y traducido por Masoliver de un modo genial, o sea, con una amplitud de castellano que otra vez es como lo que me decían a mí de Gada. O sea, vos la agarrás y decís, no, pará, esto no existe en español, no existe. O sea, no sé, no sé qué, unos pájaros que sobrevolaban la Paul.
Dice, no, esto es la palude mal traducido. ¿Esto qué le pasó? No, la Paul es una laguna, en castellano de alguna época. Otra vez como Gada, el desusado o el que sea. Y el otro, la de Ángel Crespo, del Gran Certado Veredas. No he tenido ocasión de contrastarla con la nueva de Aguilar, a quien respeto muchísimo, pero es la traducción en la que yo leí por primera vez del Gran Desertado. Está hecha muy pronto también, en el 67, 4 años después del original, también en Seis Barral, etc. Bueno, después tenía otras cosas sobre lo que alguna vez discutimos, la traducción en rima, no en rima, en verso libre, pero mezcla las zonas de frontera entre la creación propia y la traducción. Pero dejo esos títulos para dar lugar a la conversa. Y yo lo primero que te pregunto es algo que amenazaste que ibas a decir, que es, Sí. ¿de dónde sacaste las estadísticas esas a propósito del voceo? Que me interesa Bien, particularmente. hay dos cosas. Una es el libro de La Pesa, Historia del Español en América, de Rafael La Pesa. Es una deducción y parte del supuesto de que La Pesa es un tipo muy importante, muy significativo y que trabaja muy bien. Todas las ediciones del libro de La Pesa son reediciones de una primera edición del 46. El mapa que incluye, claramente por cómo está hecho, se nota que es de la primera edición. Y además dice, no lo volvió a revisar ese libro. Ahí está, hay un mapa del voceo que es mucho más amplio de todo lo que mi experiencia de viajero me dice hoy que existe. O sea, marca todo Chile como territorio de mezcla entre el voceo y el tuteo. Y por lo que yo sé, yo creo que él está ahí tomando como forma de voceo es el querís de los chilenos, pero eso no está extendido en todo Chile. Marca a Perú como una zona compartida. Hay una zona muy toda Perú, una zona muy estrecha. Marca Colombia, el oeste de Colombia, como zona exclusiva de voceo. Y la zona toda de Bogotá, etcétera, como zona compartida de voceo de tuteo. Yo he ido 500 veces a Bogotá, jamás escuché vocear, salvo a un antioqueño, donde sí. Pero yo no diría ni siquiera que Antioquia es una zona compartida en sentido estricto, porque tiene un uso muy rural, muy secundario. O sea, compartido es o sea, no, él dice uso exclusivo para el oeste. Exclusivo es acá, donde de repente aparece la publicidad poniéndote voceo. No vas a ver nada en Colombia, ¿sí? Es más, a mí me han corregido una traducción de Mirta Rosenberg y mía, de Ted Hughes, de Birthday Letters, la publican en una revista antioqueña y la corrigen, cosa que me volvió loco de odio. Una porque no habían pedido permiso para toquetear eso, y otra porque era en Antioquia, donde el voceo es perfectamente comprensible. Aparte porque creo que hacíamos un uso discreto de ese voz. Creo, hasta donde yo me puedo colocar fuera de mí mismo, creo que no era un uso de tomá, te mando, no era como un gilipollas, no era como el vallecano de Madrid, digamos. Era un uso mediado, pensado, dónde lo aplico, ¿no? Una cosa ahí como un colorcete, no no sé, después si quieren se las leo para... Ustedes también son argentinos, o sea que también pueden ser parciales como yo, pero yo creo que no estábamos como rompiendo la piñata diciendo, miren, qué cancheros como... O sea, no era como las traducciones de los policiales en la colección de Piglia, aquella famosa, que decidió que iba a traducir al argentino chimpate. No era eso. Y después tengo un libritico que es tan nuevo que apenas lo pude mirar muy por arriba, de un catedrático de Madrid, que trata del tema del voceo. Es un libro muy chiquito, no es tan brillante en sí, pero tiene mucha bibliografía que te puedo pasar. Parece que hay una mexicana de la Universidad de Puebla que ha estudiado el asunto bien a fondo. Pero ya lo de La Pesa es significativo. Cuando él da el mapa, y ese mapa del 46,
lo contrastás con tu propia experiencia, te das cuenta que está en retroceso. Es que es lógico. Es lógico, o sea, si no alcanza cierto nivel, si no cuaja, lo que no cuaja en la lengua culta promedio, retrocede. En algún momento se transforma en jergal, o campesino, o idioma para hablar con los sirvientes, y si sigue así muchos años, desaparece. Hubiera sido el destino del catalán si el franquismo, Dios no lo quiera, hubiera durado 200 años más. Creo que no era posible, ¿verdad? Técnicamente. Pero que se estaba reduciendo a un idioma de pueblecitos, un idioma pueblerino, de viejos, del campo, eso sí. Bueno, y la otra cosa, antes de pasar la pelota al público, es cuando vos estabas hablando a propósito de extrañar la lengua con algunas palabras, cuando estabas dando el ejemplo de Gada y demás, lo que me vino a la cabeza fue justamente los poemas de César Vallejo, donde, por ejemplo, bueno, el famoso poema ese que empieza Taona, estuosa, y que si uno no sabe que en realidad está trabajando con arcaísmos, claro, uno piensa que está inventando sonidos o palabras simplemente para que rimen. El caso de Gerardo Denis, ¿verdad? El caso de Gerardo Denis también, exactamente. Que bueno, que no solo por el lado de la traducción, sino también directamente por el lado de la creación, hay autores que trabajan justamente en ese registro, un registro de extrañar la lengua. Sí, sí, y a mí me parece singularmente interesante. Bueno, estos casos que doy, el de Gada en italiano, el de Guimaraes Rosa con sus mezclas de guaraní y portugués, ¿verdad? Son inventores de lengua, es una raza que a mí me resulta muy simpática, nada, es el tipo de cosa que yo trabajé también en Las Encantadas, ¿no? Pero yo creo que esto, por otra parte, es legítimo, como decía antes de Gada, esa diferenciación que hacía, si esto mantiene una conexión orgánica con aquello que uno quiere decir. Y esto es indemostrable, o sea, no se puede mostrar, mantiene una conexión orgánica. Esto es algo que se percibe como lector, después quizá se podría estudiar cómo demostrarlo, pero es una percepción que uno como lector yo creo que la tiene a veces en forma inmediata. Este tipo se está haciendo el loquito y este otro está inventando. A mí me ha interesado particularmente, he trabajado eso o sea, mi primer libro quizá, algo de eso, el primero que publiqué, escribí a los 20 años, lo publiqué a los 23, abandoné ese circuito durante 25 años más o 20 años más, para después de toda una vuelta sobre una disciplina un poco más estricta, más objetivista, más ceñida, más restrictiva, volver a una suerte de fiesta en el uso del lenguaje y de la invención de neologismos o la recuperación de arcaísmos. Bueno, acá es donde hablan ustedes, esperen eso sí, que se les entregue el micrófono. Pobre, lo presupuesto. Se movió como si quisiera el micrófono. Los últimos serán los primeros. Buenas noches, ¿qué tal? Quería preguntarle si usted sabe, por ejemplo, en el Uruguay, ¿de dónde viene la mezcla de tú y del vos? El uruguayo usa, mi abuela era uruguaya, usan el verbo como nosotros para el vos, pero dicen tú. Sí, o sea, es pronominal tú, conjugación exactamente, voceo. Sí. Bueno, parece que esta oscilación, según este español que leí hace poco, yo no lo sabía, está presente como por todos lados, o sea, es casi consustancial, digamos. El tipo hace una tipología, ¿no?
Entonces, ya como académico la formaliza. Entonces, llama TT al tuteo pronominal, al tuteo normal, digamos. BB, B corta VV, al voceo completo. Y después están las dos formas mixtas. La del tuteo, voceo, tuteo. Él explica todas esas oscilaciones en función de una suerte de... Y después hay más, porque después están... A ver, pensemos en la nuestra misma. ¿Qué insegura es y qué variable? Por ejemplo, nosotros decimos... tenemos inseguridad para la forma no vengas, no vengas. No, mejor no vengas, vení mañana. O mejor no vengas. Esa suena más torpe, más popu, ¿no? Pero existe. Sí. Pero existe. O sea, ahí, por más voceantes que somos, aparece un maticito de clase social casi. El vengás parece un poquito más bajo. Después, la usamos diferente en distintos verbos. La usamos diferente en el positivo y en el negativo. Por ejemplo, a ver, yo tenía ejemplos para esto. Nunca usamos querés y quieres, pero sí, por ejemplo, no te acuestes tarde, no te acostés tarde. ¿Sí? Después, o sea, oscilamos, nosotros también oscilamos. Suponte, suponete. Sí, suponete. Tenemos muchas dudas sobre cómo aplicar esto. Está en el origen mismo del hecho de que es una deformación, en principio, o una formación derivada de la segunda persona del plural, del vosotros. Ahí hay todo un lío sobre cuál era el nivel de tratamiento que implicaba todo esto. O sea, en el momento mismo de la conquista coexistían el vuesa merced para una forma de tratamiento con un superior, el voceo para una forma de respeto con alguien del mismo nivel y el tuteo como una forma un poquito despectiva. O sea, el tuteo se usaba más bien con inferiores. En algún momento, este tipo de cosa empieza a cambiar en la península. Aparentemente por ciertas cosas de confusión que producía y de estas indecisiones que arrastraba el uso del voceo. Esta inseguridad del voceo va dejando lugar a que el tuteo pase a ser una fórmula más normal, menos despectiva. Mientras que el vuesa merced termina cuajando en el usted, en la tercera, ¿verdad? Bien, esa es... nadie la cuenta mucho mejor que esto que yo estoy diciendo, ¿eh? La historia de los niveles que tenía y de que en un momento va entrando el voceo en decadencia. O sea que este tema de la inseguridad del uso es consustancial. Me parece no dudar, es Borges que le toma el pelo, por ejemplo, en el Aleph, a Carlos Argentino Daneri, que habla de tú, y lo toma con una cursilería absoluta. Claro. Repantiga ese corpachón, dijo Carlos Argentino, usando ese tú que me ponía... Sí, bueno. Hay algo más, Sí. eso que estás diciendo. Allá lejos y hace tiempo en la facultad, yo me acuerdo cuando me tocó cursar lingüística, este era uno de los temas que apareció, y se lo planteaba como ejemplo de unas leyes de la geografía lingüística que implicaban que cuanto más lejos está un lugar de la metrópoli, más tarde llegan los cambios. Se da un ejemplo del latín, que era justamente el ejemplo de la palabra mensa, que en latín había dado mesa en castellano y otras formas, romances en otras partes. Pero en un momento del Imperio Romano, mensa cayó en desuso y se empezó a usar tábula. Y tábula va a dar, bueno, tablo, tábola, todo lo que va a dar. Pero el cambio ya no llegó a España porque ya estaba muy lejos del imperio en un momento donde el imperio estaba de alguna forma fragmentándose. Y estaba aislado.
Y el ejemplo que daban para la alternancia de tú y vos era que justamente en aquellas áreas que tenían una relación mucho mayor con el imperio, vale decir, por ejemplo, México o Perú, el cambio del tú cuando se resuelve en la península llega mucho más rápidamente, mientras que en otras áreas que permanecieron aisladas, como por ejemplo el Río de la Plata, me rindo. el Río de la Plata o América Central, bueno, ahí el cambio no llegó y se impuso la otra forma por... Claro, en Guatemala, por ejemplo, se usa el vos, que a mí me sorprendió mucho, el vos como lo usamos nosotros. En Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica. En Guatemala, en pueblos de Guatemala. Digo, en Guatemala ciudad no tanto, pero en pueblos de Guatemala donde yo estuve es el vos, hacés tal cosa. Sí. Ahora, es bajo, o sea, quiero decir, es o en la intimidad de la familia, salvo que se hablen de usted en la familia, o con inferiores, o entre compinches muy compinchudos. No es una forma que quede como bien en un salón. Quizá entre los más jóvenes se está empezando a imponer en Costa Rica, en algún lado. Hablaba con un poeta costarricense de unos 40 años, me dice, no hay tradición, en la poesía costarricense no hay tradición de usarlo. Y en Colombia es igual, es muy reprimido, es muy poco, es como poco de buen ver, es como un localismo. Y ahí se da lo que dice Jorge, o sea, Antioquia que es la zona que quedaba más aislada del imperio. De hecho, dicen que muchos judíos fueron a parar ahí porque era donde no llegaba el largo brazo de la Inquisición. Todo esto me hace pensar en un chiste del argentino ese que llega a Madrid y su interlocutor español le dice, bueno, ¿de qué quieres que te hable? ¿De tú o de vos? Y el argentino dice, háblame de mí. Es buenísimo, buenísimo. ¿Más preguntas? ¿Más afirmaciones? ¿Viste que querías hablar? Yo para animar un poquito. No, la pregunta, lo que me interesó del vos, que vos dijiste, es que una decisión de utilizarlo en la literatura recién hacia los años 50 o 60, que de hecho las vanguardias anteriores, que eran muy vanguardistas, valga la redundancia, no se habían atrevido a hacerlo. Salvo en muy pocas ocasiones. Haciendo hablar a personajes. Claro, haciendo hablar a personajes. No cuando habla el yo. Pero a veces me pregunto por qué no sucede esta cuestión con el vos. Y me parece que nos sigue, yo lo dije una vez acá que hablábamos del tema, me parece que nos sigue sonando bastardo el vos, que nos sigue sonando bajo, a pesar de que se usa en todos los niveles de la sociedad argentina hoy. Sí. Y bueno, y como vos decías, incluso en los avisos, sí. en la publicidad, en la manera de dirigirse directamente a cualquiera, incluso se usa con muchísima más facilidad que antes el usted, ¿no? Quiero decir, se demora menos tiempo en tratar a alguien de vos que de usted. Quiero decir, no sé por qué todavía nos inhibimos, sobre todo en la traducción, para usarlo. Y por eso, porque no tiene tradición literaria. Y porque no será también porque hay un poco ¿no? De sentimiento de inferioridad, de que esto es demasiado bajo para ponerlo en un texto que no es nuestro, digamos. Bueno, pero a ver, ese problema empezaría una vez que la gente lo empezara a usar con el propio, pero si todavía hay dificultades para usarlo con lo propio, hay un prejuicio más general. No es culto, no está bien, no es la norma del español. Hay una mente un poco colonizada ahí. Ahora, en cuanto a cómo usarlo con un texto que es de otro. Yo no tengo una norma para dar, desde luego. Sé que hice cosas distintas en distintos lugares y momentos. O sea, traduciendo a Shakespeare a mí no me parecía. Porque además se armaba un lío con el vos de segunda persona, que fue
O sea, en Shakespeare yo usé 3. Tú, el vos y el vuesa merced. O su alteza, digamos, la tercera. La tercera para el tratamiento más de respeto cuando se habla con los reyes. Y esto mimaba algún tipo de cosa de Shakespeare, de decisión de Shakespeare. Y el tuteo, el voceo no me entraba en ese sistema. Se hubiera confundido con el podéis, con la segunda persona del plural. Problema que, por otra parte, creo que no siempre se plantea porque nosotros no usamos la segunda persona del plural. Entonces, ese tipo de lío no se nos arma entre vos podéis y vos podéis. Problema que, por otra parte, perdón, me estoy apartando un poco de lo que dijiste, ahora vuelvo. Problema que, por otra parte, Hellman resuelve genialmente. O sea, es el único caso que yo conozco de alguien, y Jorge sabe que no es santo de mi devoción. Nuestro primer contacto fue, alguien me iba a presentar a Jorge, Jorge vino, se sentó y me dijo, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que vos pensás sobre Hellman. Ah, mira, no me acordaba. No me acordaba. Y menos mal que no me dijo en nada de lo que vos pensás sobre nada. A partir de ahí, ya hace 30 años que somos amigos, 25. Bueno, Hellman arma en los poemas donde recrea el ladino, arma una mixtura entre el vos rioplatense y el vos de la segunda persona del plural. Genial, no encontrás la fisura, no la encontrás. ¿Dónde pasa de un lado al otro? Perdón, para terminar lo de Jorge. Yo creo que esto es como todo prejuicio, se realimenta a sí mismo, en la medida en que no se crea tradición literaria del voceo, el voceo suena bastante raro. Y en la medida en que suena bastante raro, uno no quiere aplicarle esa rareza a un texto que no sea propio. Pero que es una esquizofrenia, porque, por decirlo así vulgarmente, porque el vos está absolutamente aceptado en toda la literatura que se escribe en la Argentina. Sí, sí. Si yo hago hablar a pero dos vos personajes, planteaste bien el hablan problema. de vos. La pregunta es, ¿tengo derecho a aplicárselo A un otro. norteamericano, a otro? Es decir, que parece que persistiera en lo que respecta a nuestra imagen hacia afuera, que estamos usando una lengua vulgar que nos permitimos usar entre nosotros. Bien. Yo digo, ese prurito puede llegar a ser bueno si sabemos administrarlo, porque tampoco sería cuestión de hacer la que yo llamo la vallecana, o sea, de agarrar y empezar a traducir como esos españoles que detestamos, que empiezan a ponerte gilipollas por todos lados y a traducirlo a una lengua jergal del barrio bajo de Madrid. Un poco de prurito de qué le vamos a endosar a otro está bueno. El tema es no estar con tanto miedo que nunca lo podamos usar. Después me gustaría someter a vuestro juicio el poema que nos censuraron en Colombia, para que ustedes digan si suena argentinísimo. Vive Dios, vuestra merced. Ok. Sí. Sí, no, con esto de que estaba leyendo algo y me pasó al revés. Venía leyendo una traducción, nunca traduje ningún libro ni nada, sé que desde la experiencia no puedo hablar. Sí por ahí de documentales y de pasar esos de los, no sé, el español neutro y jugar a que sabes que nadie jamás va a hablar así y después poder hacer traducciones de cortos para acá y poder hablar de vos y el placer de decir, bueno, esto es para acá, se va a pasar para acá, para gente joven y hablo como hablamos nosotros y tiene que funcionar así y me parece que es buenísimo porque es más tuyo. Y me pasó de leer esto que era traducido y todo de tú y ya estaba harta del neutro y de la traducción probablemente de España y quería leer algo de acá. Y ahora empecé a leer un libro de una novelista de ahora, su primera novela, y habla, bueno, obviamente, como hablamos nosotros, y tiene una parte que es una pelea y es como, hace como que está en un western, entonces empieza a hacer toda esa parte en neutro y en de tú y todo. Y yo decía, bueno, basta, que termina, que vuelva a hablar como nosotros, pues ya era como... Sí. Pero era interesante eso, el contraste. Sí, mi experiencia de lector, a veces, cuando están bien hechas las traducciones, no sé, hace poco
estuve leyendo un montón de traducciones de Saul Bellow. Leí una novelita en inglés hasta donde me llevó la paciencia, pero después me dio ganas de leer mucho. Y me zampé 3 o 4 traducciones de Mondadori. Es una vergüenza que en este club, yo no me acuerdo del nombre del traductor, nada me molestó en ningún momento, en ningún momento. Era una traducción española, pero nada era nada te pinchaba como esa cosa que te hacen saltar de molestia, ¿no? Yo creo que se puede aspirar a eso, y no era porque fuera especialmente insulso ni neutro, sino porque habría que analizar cómo conseguía una mixtura que podía funcionar. Bueno, a veces el tema del voceo se confunde también con todo el tema lexical que lo acompaña, y yo creo que al revés, que hay que ser un poco astuto. Quiero decir, si uno va a enchufar el voceo y quiere que pase y que no resulte, que no chute para afuera a todos los que no vocean, entonces podría ser prudente lexicalmente aguantar un poco el caballito, ¿no? Hacer una de equilibrio. Bueno, déjeme que les muestre esta para hacer entrar un poco de poesía. Ted Hughes. Londres, el suave tizne lila de una noche de abril. Yo, caminando por Chalk Farm Bridge, en camino a la estación del subte. Padre reciente, un poco mareado por la falta de sueño y la novedad. Después, ese tipo joven que viene hacia mí. Lo miré por primera vez cuando pasé a su lado, porque advertí, no podía creerlo, lo que había estado ignorando. No el bulto de un animal pequeño dentro de la chaqueta, abotonada hasta el cuello, a la manera en que los mineros llevaban su perrito, sino la cara de ese animal. Los ojos a la vista, tratando de interceptar los míos, era tan familiar, las orejas enormes, la expresión de pilluelo en aprietos, la mirada salvaje y desafiante que emergía del miedo. Estaba en medio de las solapas. Un cachorro de zorro, comillas. Escuché mi propia sorpresa mientras me detenía. Él se detuvo. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué va a hacer con él? Un cachorro de zorro sobre la joroba del Chalk Farm Bridge. Se lo doy por 1 libra. ¿Pero dónde lo encontró? ¿Qué hará con él? Oh, alguien lo comprará. Por 1 libra, es muy barato. Y una sonrisa. Lo que yo pensaba era, ¿qué pensarías vos? ¿Cómo lo meteríamos en nuestro espacio? Apenas una canasta. ¿Con la bebé? ¿Qué harías con su viejo olor y su energía sin modales?